Buenos días, queridos hermanos. Un placer estar con ustedes una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy es un día especial en el que nos reunimos para adorar y honrar a nuestro Señor. Parte del regocijo que sentimos al estar en la casa del Señor es el escuchar su palabra. Y hoy vamos a tener un tema importante para nosotros como creyentes que nos habla acerca de la fidelidad de Dios por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros y la responsabilidad nuestra como creyentes. Antes de iniciar vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Dios Todopoderoso, gracias te damos por estar con nosotros, por darnos la oportunidad de vivir para servirte. Dios, delante de ti depositamos nuestros pecados, depositamos todas aquellas cosas que nos hacen daño y Padre, que no se relacionan, Señor, con el ministerio tuyo, sino que por el contrario nos alejan, Padre, y muchas veces nos hacen actuar mal como creyentes. Perdónanos, Padre, y esté con nosotros. Haznos un paso digno, Padre, de poder llevar tu Santo Espíritu, de poder llevar ese néctar, Padre, que tu palabra significa para aquel que no la conoce, Señor, y que ha significado para nosotros, Señor, por el hecho de haberte conocido. Gracias por estar con nosotros. Bendice tu palabra y permite que pueda ser escuchada por muchos, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El tema para hoy se titula Dediquemos los días que nos quedan a Cristo. Dediquemos los días que nos quedan a Cristo. Y es un tema importantísimo que nos habla acerca de la responsabilidad nuestra como creyentes, como personas, de poder hacer decisiones. Y esas decisiones, por supuesto, que tienen que ser o va relacionado con nuestra vida espiritual. ¿Cómo va a ser nuestra vida futura después de partir de esta tierra a la eternidad? Quiero invitarlos a leer conmigo Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Primera de Pedro, capítulo 4. Espero que lo estén buscando allí en sus casas para compartir con nosotros esta palabra. Nos dice la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivientes y a los vivos y a los muertos. Esta es una palabra importante para nosotros en los días en que estamos viviendo. Un consejo apropiado, diría yo, para el tiempo en el que estamos viviendo. La palabra del Señor nos dice que, o nos aconseja que nosotros debemos buscar a Dios, dejar ya la vida que hemos llevado, que no nos conduce a nada bueno, sino que muchas veces, al contrario, nos hace practicar el pecado. El apóstol Pedro hace una exhortación de vida a todos en este pasaje que acabamos de leer. Nos invita a mirar nuestro pasado lejos de Dios y sopesar cómo han sido nuestros días sin Cristo, y nos hace la invitación de vivir días mejores, dejando un mundo trastornado por el pecado y caminando a un mundo mejor por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Miremos con atención la invitación de vida que Dios nos hace por medio de el apóstol Pedro, que es el apóstol que escribió estas líneas que acabamos de leer en Primera de Pedro capítulo 4. Y vamos a ver cuáles son esas cosas que nosotros tenemos que hacer y que la Biblia nos invita a hacer para nosotros tener una vida mejor. No solamente en la eternidad, sino una vida mejor aquí en la tierra mientras Dios nos da vida. En primer lugar, como creyentes, hemos de considerar
con seriedad el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Hemos de mirar con seriedad, sea usted creyente o no. La Biblia dice que nosotros debemos mirar con seriedad el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de la cruz del Calvario. Diría yo con responsabilidad, con mucha importancia, porque Dios armó un plan desde que el hombre pecó en el huerto del Edén para rescatarlo a usted y para rescatarme a mí. Y ese plan del Señor incluía la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice el versículo 1 de Primera de Pedro capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La Biblia dice que hay un solo camino para llegar al cielo. Ese camino se llama Jesucristo. Si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, si usted acepta a Jesús como Salvador, como lo he hecho yo, usted tiene vida eterna. Y el apóstol nos aconseja y nos dice que es nuestra responsabilidad elegir ese camino que nos lleva a la vida eterna. Y les decía que nosotros, cualquiera que sea nuestra vivencia, debemos mirar responsablemente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que considerar que Cristo murió por nuestros pecados. Hay mucha gente que trata de pagar la salvación, comprar la salvación. Y muchas veces pagan por indulgencias. Si yo doy una cierta cantidad de dinero, quizás a la iglesia, ellos van a orar mucho por mí cuando yo muera y voy a pasar de muerte a vida allá en la eternidad. No. La Biblia dice que nosotros tenemos que asegurarnos en esta vida para tener una vida eterna. Tenemos que sacrificar el hombre viejo para vivir. Tenemos que morir al pecado para tener vida eterna. Hay muchas personas que tratan de hacer esto al revés. Cuando yo muera, tal vez si mi familia ora mucho, si reza mucho, yo voy a pasar del purgatorio al cielo. La Biblia no habla de algo intermediario llamado purgatorio. La Biblia dice que está destinado a los hombres que mueran y después el juicio. Después el juicio. Pero Jesús vino para ser nuestro abogado, para ser tu abogado y para ser mi abogado. No importa la cantidad de pecado que nosotros tenemos. Él vino para que nosotros seamos libres de nuestros pecados por medio de su sangre. Por eso, hemos de considerar que Cristo murió por nosotros. En Hebreos capítulo 9, el versículo 28, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 9, el versículo 28. Nos dice la palabra del Señor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué bello versículo. Jesucristo murió por ti y murió por mí. Y la Biblia dice que Él aparecerá en las nubes sin relación con el pecado, únicamente para llamar a los escogidos, llamar a aquellos que han dejado la vida pasada y han dedicado su vida para servir a Jesús. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados, siguiendo el mensaje que nos da el apóstol Pedro en este pasaje que estamos leyendo en el 1 de Pedro capítulo 4. Hemos de considerar también que Jesús se entregó por nosotros para darnos un futuro mejor. En San Juan capítulo 13, versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos los que en Él creen no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a redimirnos de nuestros pecados. Él vino para que nosotros seamos salvos.
Él entregó su vida para que nosotros tuviéramos mejor vida, para que tuviéramos un futuro mejor, como lo dice San Juan capítulo 13, el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben? Dios no quiere que el hombre muera eternamente. Dios no quiere que el hombre vaya al infierno. Dios quiere rescatarlo. Y dentro del plan de Dios, dentro del plan que Dios ideó, Jesucristo es el único camino para que nosotros podamos llegar al cielo. Así que usted y yo debemos pensar que debemos tener una relación con Jesús para tener un futuro mejor. Jesús terminó con la maldición del pecado. Ya nosotros no estamos condenados eternamente. No, nosotros hemos sido liberados de las garras del maligno que nos asediaba. Hay mucha gente en el mundo que sufre por muchas situaciones, porque el maligno los tiene en sus garras, porque no han pedido la ayuda de Jesús para que Jesús los rescate de la garra de Satanás. Hay mucha gente que sufre porque son alcohólicas. Hay mucha gente que sufre porque son promiscuos, no pueden dejar el pecado de las relaciones sexuales ilícitas. Hay gente que sufre porque tiene un problema con las drogas, porque no pueden tener y sentir amor por nadie, porque son personas amargadas. Pero ¿sabe? Cada una de esas situaciones, la causa de esas situaciones es que Satanás está en el corazón del hombre. Y Cristo quiere ocupar ese lugar si nosotros le damos la oportunidad de venir a nuestras vidas y hacernos gente nueva. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Gálatas capítulo 3, el versículo 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesús se hizo como nosotros, llevó la maldición del pecado en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos. ¿Sabe? Usted y yo podemos llegar al cielo si de todo corazón imploramos al Señor el perdón de nuestro pecado e invitamos a Jesús a entrar en nuestro corazón. Hay mucha gente que pregunta o dice: yo no quiero ir a las iglesias porque las iglesias prohíben muchas cosas. Yo he visto a la gente que ha ido a la iglesia, antes iba a la cantina, ya no van, antes iban a los bailes, ya no van. Así que yo no quiero estar en esa onda que ellos están. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que la mayoría de las personas en el mundo que no conocen a Jesús viven en el pecado. Pero cuando la luz viene a ellos, dejan las obras de las tinieblas, dejan el pecado y viven una vida diferente. Por eso que las personas no los conocen. Porque y algunas veces no se sienten atraídos a ellos porque ya no practican las mismas cosas que ellos practicaban. Ahora son nuevas criaturas. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. En primer lugar, nos dice el mensaje de hoy que como creyentes hemos de considerar con seriedad el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestro pecado. En segundo lugar, Dios nos invita a hacer un alto, considerar el camino que nos lleva a la perdición eterna y escoger el camino de la vida eterna. Mire, tal vez nadie le haya hablado nunca lo que yo le estoy hablando hoy, pero Dios quiere que en su vida usted haga un alto. Usted se analice cómo está viviendo la vida, hacia dónde va. La vida está pasando rápido y está usted invirtiendo en el reino de Dios o está derrochando.
en el mundo controlado por Satanás. Por eso, en el versículo 2, nos dice el apóstol Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo hice un alto en mi vida hace mucho tiempo. Consideré el camino por donde iba y elegí seguir a Jesucristo. Por eso yo puedo hablarle del amor de Cristo, porque Jesús mora en mi corazón. Él es mi Salvador. Él es el Rey de mi vida. ¿Que somos perfectos? No. ¿Que no pecamos? Tampoco. ¿Que no tenemos dificultades? Por supuesto que tenemos dificultades. ¿Que nos cuesta comprar la gasolina, pagar la luz eléctrica, traer el supermercado a la casa? Claro que sí, nos cuesta. Pero tenemos una relación especial con Jesús. Y nuestra vida es diferente ahora que conocemos a Cristo. Ahora nosotros no gastamos nuestro dinero en lo que no es pan. Ahora nosotros ayudamos a progresar los hogares de los cuales formamos parte, pero también la iglesia que avanza predicando la palabra de Dios. Ha habido un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos hecho un alto. Es lo que nos dice el apóstol Pedro en este versículo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Cómo has estado viviendo tu vida? ¿Qué quieres hacer de aquí en adelante? Eso es lo que nos trata de decir. Haz un alto. Yo conozco mucha gente que vive la vida totalmente sumergida en el pecado. Pareciera que se anestesian cada noche o cada tarde con una actividad para no ser asediados por la vida que llevan. ¿Sabe? Jesús nos puede dar paz. Jesús nos enseña que no necesitamos nada adicional para ser felices. Solo el Espíritu Santo en nuestras vidas y la relación con Cristo cada día. Dios nos invita a hacer un alto, considerar el camino que nos lleva a la perdición eterna y escoger el camino de la vida. Desde tiempos antiguos, Dios ha propuesto escoger la vida. Cuando el pueblo de Israel caminaba hacia la tierra prometida, Dios tuvo una conversación con Moisés para que le planteara al pueblo la necesidad de serle fiel a él, de tenerle como Dios. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 30 y es el mismo mensaje para nosotros hoy día, porque la Biblia es la misma ayer, hoy y por los siglos. Deuteronomio capítulo 30, el versículo 19 y 20 nos dice la palabra del Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos está hablando a nosotros hoy día. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Sabe qué bonitas palabras? He puesto delante la vida y la muerte. Es lo mismo que el Señor está haciendo con usted hoy. Al momento que yo estoy predicando esta palabra y usted está escuchando, Dios le está haciendo la misma propuesta. Y se la ha estado haciendo por mucho tiempo. Tal vez usted no ha decidido aún, pero hoy es el día maravilloso para que usted decida. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú. ¿Qué va a escoger usted? ¿La vida, la bendición, o se quedará con la muerte y la maldición? ¿Sabe? Nosotros nos duele mucho, y lo he compartido en otros mensajes, el hecho de ver a una persona drogadicta en la calle. No tiene dónde dormir,
come de los tinacos, de lo que las personas, la sobra que las personas ponen en los tinacos. Es como si usted viera peor que cualquier animal, porque los animales se cuidan, tienen ciertos lugares donde comen. Pero estas personas asediados por el pecado, asediados por su droga, han perdido la vergüenza. Están siendo destruidos o han sido destruidos por Satanás. Pareciera que ellos hubieran escogido la muerte. Pero Dios no quiere que usted acabe de esa manera. Hay mucha gente, he conocido mucha gente que son bebedores casuales o bebedores de fin de semana. Y después de mucho tiempo me ha dado tristeza de ver cómo su vida ha acabado en el alcoholismo. Porque nosotros no medimos hasta dónde nos puede alcanzar el pecado. Por eso que Dios nos invita a hacer un alto hoy. El día de hoy puede ser un día importantísimo para toda la vida, para el resto de días que te quedan. Si abres tu corazón a Cristo y le dices al Señor, ven y mora en mi corazón. En tercer lugar, aunque nuestra vida se desenvuelva en la práctica del pecado, Dios nos invita a dejar el pecado y acercarnos a Él. La misericordia del Señor está extendida para ti hoy. Está extendida para que le digas sí a Cristo. Para que le digas sí al Salvador del mundo. Para que dejes tu vida mediocre de creyentes que quizás estás viviendo. Yo conozco mucha gente en las iglesias que están como desilusionados de la fe. Y viven una vida muy aburrida dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Si esa es tu condición, es porque no le has entregado totalmente tu corazón a Cristo. Porque cuando Cristo viene a nuestro corazón, Él trae paz, Él trae armonía, trae abundancia de cosas buenas, nos trae ganas de vivir, ganas de hablar a otra persona de Jesús, porque para que esa persona experimente lo mismo que yo estoy experimentando como hijo de Dios. Si esa es tu condición, Dios te está pidiendo hoy que hagas un alto en tu vida y le entregues su corazón. Jesús está a la puerta de nuestro corazón. Está llamando. Nos llama por nuestro nombre para que le abramos la puerta. Un día yo abrí la puerta de mi corazón a Cristo. Y Él vino y moró conmigo hasta la fecha, dándome una vida mejor. En Apocalipsis capítulo 3, un versículo bien conocido por nuestros hermanos, el versículo 20 nos dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno abre la puerta, nos dice el versículo, va a haber una relación entre tu Salvador, entre nuestro Señor Jesucristo y usted. Si usted en este día decide abrirle la puerta de su corazón. ¿Cómo ha sido su vida hasta hoy? Jesús le está haciendo esa pregunta y le invita a hacer un alto y meditar. ¿Cómo quiere usted que sea su futuro? ¿Cómo quiere usted que sea el día de mañana? En Panamá hay muchas personas que tienen dificultades hogareñas. La madre con los hijos, el padre con la madre. Y sabe, es porque Jesús no es el rey de esa casa. Cuando Cristo llega y reina en nosotros, la vida cambia. Porque si solamente un creyente dentro del hogar está allí, Él cambia la relación que se vive y la vida de tratar, la manera de tratarse entre ellos. Si el esposo es el único que conoce a Cristo, él no va a contestar de la misma manera a su esposa cuando su esposa se disguste y le pregunte algo. Si es el hijo, él no va a estar respondiendo a su mamá, va a procurar traer la paz. Si es la esposa, de igual manera, va a tratar con mucho cariño a su esposo y no va a responder de una forma grosera, aunque sea tratada de esa manera. Porque Cristo ha cambiado su vida.
Cristo ha cambiado todo su ser. Jesús está a la puerta y nos llama, como lo vimos en Apocalipsis 3:20. Usted y yo, solamente nosotros dos, usted y yo, solamente nosotros tenemos la posibilidad de abrirle la puerta de nuestro corazón a Cristo o dejarla cerrada y que Jesús siga tocando. ¿Sabe? Jesús quiere hacer morada en su corazón. A pesar de que merecemos la muerte por nuestro pecado, Dios quiere darnos la vida. ¿Sabe? En Romanos capítulo 6, el versículo 23, nos dice, Romanos capítulo 6, el versículo 23, nos dice la palabra del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros merecíamos la muerte por nuestro pecado, pero Cristo nos liberó de la muerte con su sacrificio. Dios, por la dádiva de Dios, nosotros tenemos vida en Cristo. No importa cuánto pecado hayamos cometido. No importa si nos consideremos buenos o malos. Jesús pagó el precio que nosotros deberíamos pagar por nuestro pecado. Y nos ha dado libertad. Nos ha hecho libres. Hemos analizado 3 puntos importantísimos que debemos hacer para cambiar nuestra situación de pecado o nuestra situación de alejamiento de Dios. En primer lugar, hemos de considerar con seriedad el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Usted y yo, sea creyente o no, debemos considerar con seriedad el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, Dios nos invita a hacer un alto y meditar en nuestra vida. Considerar el camino que nos lleva a la perdición eterna y escoger el camino de vida que nos lleva a morar eternamente con nuestro Salvador. En tercer lugar, aunque nuestra vida se desenvuelva en la práctica del pecado, Dios nos invita a dejar el pecado y acercarnos a Él. Un cuarto, y es el último punto que consideraremos en este mensaje, Jesús nos invita a ser diferentes en un mundo que se revuelve en el pecado. Él quiere que nosotros seamos diferentes. Miren lo que nos dicen versículos 4 y 5 de 1 de Pedro capítulo 4. A estos, ¿a quién? A los que practicaban pecado con usted antes. Pero ya usted no practica pecado porque aceptó a Jesús. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué sucede con el grupo de amigos que teníamos antes de conocer a Cristo? Se van, se disgustan con nosotros porque ya nosotros no queremos ir a la discoteca a bailar todos los sábados o todos los viernes. Se van porque ya nosotros no nos queremos sentar debajo del palo de mango a libar cerveza mientras jugamos dominó o a tener un encuentro con ron que alguien trajo. Y como ya no queremos hacer eso, no somos divertidos y nos dejan. Mire lo que dice el apóstol Pedro: a esto les parece cosa extraña que vosotros no ocurráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Un consejo para los jóvenes: no se sientan tristes cuando vienen a Jesús y sus amigos que no conocen a Cristo los dejan, los ultrajan y ya no les vuelven a hablar más, le bloquean su teléfono, porque ellos no quieren saber nada de Dios y quieren que ustedes también se pierdan. Pero usted ha elegido el mejor camino y usted orará por sus amigos que antes eran los amigos más cercanos, para que ellos también, al igual que ustedes, puedan conocer la luz eterna.
aceptando, Jesús nos invita a ser diferentes, aceptando la voluntad de Dios aún en tiempos difíciles. En el Antiguo Testamento, en Habacuc, capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Habacuc, capítulo 3, referente a nuestra relación o la relación que debemos llevar con Dios. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué bonitas palabras, qué hermosas para estos tiempos difíciles en que estamos viviendo, en que la gasolina está por las nubes, en que hay una pandemia que nos aqueja, en el que muchos de nosotros hemos perdido a un ser querido. Aunque haya cualquier situación en la vida que estemos viviendo, con todo, nos gozaremos en Jehová, nos gozaremos en el Señor, nos gozaremos en nuestro Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Dios quiere que seamos diferentes, aceptando la voluntad de Dios, aún en los tiempos de dificultad. Él quiere que seamos diferentes, mostrando nuestra alegría al mundo por haber conocido a Jesús como Salvador. Hay muchos creyentes que parecieran que estuvieran arrepentidos de haberse arrepentido del pecado. Pareciera una redundancia, ¿verdad? Y no viven una vida cristiana feliz, porque al igual que la mujer de Lot, están pensando en Sodoma y Gomorra. ¿Sabe? Usted leyó la historia de la esposa de Lot. Ellos fueron rescatados de una ciudad de Sodoma, una ciudad que iba a ser destruida por su pecado. En esa ciudad había de todo: homosexualismo, sexo libre. Dice la Biblia que el pecado de esa ciudad había subido a la presencia del Señor. Y el ángel advirtió: salgan de la ciudad, no miren atrás. Y sabe, la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal, nos dice la Sagrada Escritura. Así hay muchos creyentes. Dios nos está diciendo a nosotros: salgan del pecado, dejen el pecado, no miren atrás. Pero hay mucha gente que aún está pensando en el mundo, en el novio que dejaron, que no era creyente, en la hermosa muchacha que tanto quería pero no era creyente. Y Dios me habló por medio de su palabra y me dijo que no debía tener esa relación. Pero sigo triste y pensando en el mundo. Y el Señor quiere que cambiemos esa situación de nuestras vidas, que podamos mirar hacia adelante, hacia el futuro que Él tiene para cada uno de nosotros, llevando mucha gente al cielo, hablándoles a otros de Jesús, compartiendo nuestra fe. Eso es lo que quiere nuestro Señor. Él quiere también que seamos diferentes, mostrando el amor de Dios aún en nuestras decepciones, cuando convivimos con otros. ¿Sabe? Porque alguna gente a veces nos decepciona, pero aún en esa circunstancia Dios quiere que nosotros mostremos amor. En segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. ¿Sabe? La vida del cristiano no es sencilla, no es fácil. No es fácil. Hay un precio que pagar. Porque muchas veces la gente, los que creíamos nuestros amigos, ahora que conocemos a Cristo, nos desprecian, no nos hablan, nos borran de sus contactos. Pero el apóstol dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Cristo ahora es la persona más importante en mi vida. Y yo estoy dispuesto a dejar todo por Él. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, cuando la gente nos insulta, en necesidades, cuando el dinero escasea y hay dificultades para conseguir el pan, en persecuciones, cuando alguien, por saber que nosotros somos creyentes, nos muestra, decide perseguirnos de diferente manera. Yo sé que este va a caer, antes era alcohólico, todas las tardes le voy a ofrecer un trago, yo sé que un día va a caer. Antes le gustaba llevarse lo que estaba mal puesto, le voy a dejar una tentación allí, le voy a dejar unos dólares y sé que él va a caer en persecuciones. Aún en esa situación, dice el apóstol que está dispuesto por amor a Cristo a ser fiel. En angustias, cuando sufrimos. En este tiempo de pandemia, a muchas personas le ha tocado sufrir la pérdida de un ser querido, un amigo que ha muerto. Pero con la ayuda del Salvador, del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, nosotros vamos a seguir adelante. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para concluir, la vida es corta. Muchos de nosotros la utilizamos en servir y vivir en el pecado. No somos felices, pues la fantasía del pecado jamás puede darnos la verdadera felicidad. Hoy Dios está llamando a dejar nuestra vida deleitada en el pecado para darnos la verdadera felicidad que solo Dios ofrece. Hoy hay mucha gente que está tratando de ser feliz fuera de Dios. Algunos consumen cierto tipo de droga. Algunos se enredan en las fiestas y las parrandas de fines de semana. Algunos tratan de buscar la felicidad en el sexo. Pero esa felicidad es pasajera. Y sabe, cada vez que pecamos, un profundo abismo se adentra en nuestro corazón. Nos deprimimos y nos alejamos cada vez más de Dios. Dios quiere darnos vida, quiere que seamos diferentes, pero para que esa vida sea diferente, usted tiene que decirle sí a Jesús. Tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. Consagra tu vida hoy al dador de la vida y asegura el regalo de vida eterna que el Señor te está ofreciendo. Si usted no conoce a Jesús, o es un creyente alejado, apartado, o es un creyente que asiste todos los días a la iglesia, todos los domingos a la iglesia, pero no está conforme porque siente que su vida no está de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura y no se goza en ser cristiano, yo le invito a que usted ore conmigo y le pida al Señor que entre a su corazón. Padre eterno, oramos por estas personas que hoy hacen esta decisión de entregar su vida a ti. Guárdalos. Permite, Padre, que puedan venir a ti sinceramente, Señor, para que usted pueda hacer morada eterna en sus vidas. Guárdalos. Si usted no sabe cómo orar, yo le invito a hacer esta oración. Señor Jesús, ven a mi corazón. Te necesito. Sé que soy pecador. No te merezco. Pero
Vengo a ti arrepentido de mis pecados, implorando perdón y aceptándote como mi único y suficiente Salvador. Te entrego a mi vida. Ven y haz lo que tú quieres hacer en mi ser. Gracias, Señor, por estar conmigo. Y gracias por recibirme y darme esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Si usted ha hecho esa oración, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos porque su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Si usted, por medio de estos mensajes que transmitimos en YouTube, nos escucha pero no tiene iglesia donde asistir, le invitamos a nuestra iglesia, Iglesia Bautista El Faro, en Tocumen. Si usted vive cerca o en el lugar donde usted está, busque una iglesia que predique la palabra de Dios. Permítele a Dios que órele al Señor para que el Señor le guíe a ese lugar donde usted debe ir para crecer espiritualmente, y para que, al igual que ha hecho en esta noche de aceptar a Jesús, por medio de usted otras personas también puedan aceptar a Cristo. Dios le bendiga. Saludos a todos. La bendición del Señor esté con ustedes siempre.